Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la tercera semana de Pascua. Celebramos en Colombia hoy la feria que corresponde a nuestro día. Le invito a disponer su oído, la mente, el corazón para escuchar el Evangelio que nos proclaman en este día. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 44 hasta el 51. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Primero vamos a hacer lectura de cada uno de los textos bíblicos de la primera lectura y luego del Salmo antes de atender a nuestra reflexión propuesta. Continuamos exponiendo la primera lectura. Continuamos exponiendo las maravillas que hace el Espíritu del resucitado en medio de la comunidad de los seguidores del camino. En el primer texto de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8. Hoy el relato de los Hechos Apostólicos continúa el texto del día anterior. En este día, el testimonio del servidor e integrante de la comunidad, Felipe, después de haber sido instituido por la colectividad, se pone al servicio del anuncio a tiempo y destiempo. Todo lo que hacen los seguidores del camino, lo hacen por la acción del Espíritu del resucitado, que mueve a las personas a vivir en la libertad de los llenos de la presencia de la divinidad. En este caso, Felipe recibe el encargo de anunciar a Jesucristo a un esclavo etíope castrado. Por ser ministro masculino cercano a la reina, debían castrarlos. Este etíope estaba al servicio de la reina Candace, ministro encargado de manejar los tesoros de la nación, que regresaba después de haber ido a Jerusalén a entregar una ofrenda para la comunidad de los seguidores de Jesús, por mandato de la reina. El eunuco fue evangelizado por Felipe, anunciándole a Jesucristo, y toma la decisión de ser bautizado. A pesar de que continuó siendo un esclavo y castrado, se marchó a su tierra con el gozo de haber sido sumergido en las aguas del bautismo de Jesucristo y de haber recibido el Espíritu que liberta, que da libertad, el corazón oprimido y sana las heridas más profundas del alma para vivir eternamente libre al servicio de su Dios. El relato bíblico de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, versículos del 26 al 40,
narra el encuentro entre el diácono Felipe y el eunuco etíope, un oficial de la corte de la reina Candace, mientras este último viajaba de regreso a Etiopía desde Jerusalén. Aquí está un comentario que explora algunos aspectos claves para comprender mejor el texto. Temas importantes, 5 podremos resaltar. Vayamos al primero, la obra del Espíritu Santo. El relato comienza con el Espíritu Santo dirigiendo a Felipe hacia el encuentro con el eunuco. Esto subraya la soberanía y la guía divina en el cumplimiento del plan de Dios para la expansión del Evangelio. Segunda propuesta, la disposición para escuchar y creer. El eunuco, aunque de alta posición y probablemente instruido en las Escrituras, reconoce su necesidad de entendimiento y humildemente escucha a Felipe, mientras explica el pasaje de Isaías que estaba leyendo. Su disposición para recibir la enseñanza muestra una apertura al Espíritu Santo y una disposición para creer en la palabra de Dios. Tercer propuesta, el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Felipe aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio de Jesucristo al eunuco, explicándole cómo Isaías 53 se cumple en la persona de Jesús, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Este enfoque apunta al corazón del mensaje cristiano, la muerte y resurrección de Jesús como el medio de salvación para todos los que creen. Cuarto tema, el acto del bautismo. Después de creer en Jesús como el Hijo de Dios, el eunuco expresa su deseo de ser bautizado, lo que demuestra su compromiso con Cristo y su identificación con la comunidad cristiana. El bautismo simboliza su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida, esta vez en Cristo. Quinto tema, la soberanía y la inclusión. Este relato también destaca la soberanía de Dios al dirigir a Felipe hacia el eunuco etíope, quien representa la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Este encuentro anticipa la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías y muestra cómo el mensaje de Jesucristo es para todas las naciones. ¿Qué podemos concluir de este libro de los Hechos Apostólicos en su capítulo 8 y los versículos que hemos leído hoy, desde el 26 hasta el 40? El relato ilustra la obra del Espíritu Santo en la dirección divina, la disposición humilde para escuchar y creer la palabra de Dios, la predicación del Evangelio centrado en Jesucristo, el acto del bautismo como expresión de fe y la soberanía de Dios en la inclusión de todas las naciones en su plan redentor. Este pasaje sigue siendo una inspiración para los creyentes hoy en día, animándolos a ser instrumentos de la gracia y el amor de Dios en el mundo. Ante la propuesta que nos hace el Espíritu de Dios en la primera lectura, le respondemos con el Salmo 65, resonando en nuestra mente y en nuestros labios la antífona para responder a cada uno de los párrafos que proclamaremos en el día de hoy. Aclamad al Señor, tierra entera. El Salmo 65, titulado Gracias por una liberación milagrosa,
Es un himno de alabanza a Yahvé. Además es una acción de gracias de la comunidad y por último una acción de gracias también, pero en este caso individual. Cuando se bendice a Dios se le está dando gloria y esta alabanza debe ser entonada para que muchos la escuchen. Es la manera como se da testimonio de la existencia de nuestro Dios. El salmista con este salmo da testimonio de las grandes obras que realiza Dios en la vida del hombre. Si tú das testimonio, estás contribuyendo para anunciar la obra de Dios en la vida, para que otros, escuchando, se conviertan. Al final, el salmista concluye haciendo una breve exposición del amor que Dios tiene almacenado para compartirlo con el creyente y así se mantenga en comunión con Él. Se invita a llegar a Dios confiadamente. Él no rechaza la oración, menos su misericordia que desborda por el corazón de su Hijo. Salmo 65, un himno de alabanza y acción de gracias, como ya habíamos dicho, que celebra prácticamente el poder y la misericordia de Dios. En el contexto de la Pascua, para nuestro tiempo, este salmo adquiere un significado especial al recordarnos las maravillas de Dios en nuestra vida y su fidelidad continúa hacia su pueblo redimido. Veamos los versículos que hemos proclamado en el día de hoy y qué nos puede aportar para nuestra reflexión de este día. Los versículos 8 y 9. Hagamos memoria. Bendigan pueblos a nuestro Dios. Hagan oír su voz en alabanza. Él nos ha mantenido con vida y no ha permitido que resbalen nuestros pies. Estos versículos invitan a todas las personas a unirse en alabanza y adoración a Dios, reconociendo su poder y provisión en la vida de su pueblo. En el contexto de la Pascua podemos interpretar estos versículos como un llamado a la gratitud por la liberación y salvación que Dios nos ha concedido a través de Jesucristo. Recordamos cómo Dios nos ha mantenido con vida espiritual, nos ha rescatado del pecado y nos ha conducido por senderos de justicia. ¿Qué nos ofrece los versículos 16 y 17? Estos versículos destacan la importancia del testimonio personal y la adoración como respuesta al amor y la fidelidad de Dios. En el contexto de la Pascua nos invitan a compartir nuestras experiencias de la obra redentora de Dios en nuestras vidas y a proclamar con gratitud y alabanza lo que Él ha hecho por nosotros. Recordamos cómo hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y llamados a vivir una vida de gratitud y adoración a nuestro Salvador. Y por último, el versículo 20. Este versículo resalta la bondad y la fidelidad de Dios al escuchar las oraciones de su pueblo y mostrar su amor hacia ellos. En el contexto de la Pascua podemos interpretarlo como un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios manifestado en la cruz de Cristo. ¿Qué dice este versículo? Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me negó su amor. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios ha demostrado su amor incondicional y su disposición para perdonar y restaurar a aquellos que acuden a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y qué podemos concluir del Salmo 65? Especialmente en los versículos ya mencionados, el salmista nos invita a celebrar la grandeza y la bondad de Dios en nuestra vida.
recordando su obra redentora y su fidelidad continua hacia su pueblo. En el contexto de la Pascua, para nuestro tiempo este salmo nos inspira a vivir vidas de alabanza, gratitud y testimonio, reconociendo el amor sacrificial de Dios revelado en Jesucristo y respondiendo con corazones llenos de adoración y servicio. La propuesta del Evangelio. El Evangelio de Juan, hoy continuamos en el capítulo 6, pero ya avanzamos hasta el 51. El evangelista Juan sigue el relato que venía exponiendo. No hemos de esperar que todo el que obra mal sea convertido al bien con la oración y la predicación de los misioneros. Es necesario que esas personas les haya dado la hora de ser salvos. Si el Padre Dios quiere devolverles el gozo de la libertad a ellos, llegará el momento de la conversión, porque la salvación llega solo si el Padre quiere salvar al evangelizado. Quien se ha sentido evangelizado y ha tomado la decisión de cambiar de actitud, debe tomar desde ya el encargo de ser un discípulo más del Señor, ir a anunciar el mensaje de salvación a quienes no lo conocen o conociéndolo no han tomado la decisión de seguirlo. Hoy el Señor nos exige algo más aparte de llegar y creerle a Él. Exige comerlo a Él, porque Él es el pan que baja del cielo. Por tal razón, el pan eucarístico que comemos en nuestros cultos de adoración es la carne del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita los pecados del mundo. El relato que hemos leído del evangelista Juan forma parte del discurso de Jesús sobre el pan de vida, donde Él se identifica como el alimento espiritual que concede la vida eterna a aquellos que creen en Él. Aquí tenemos una propuesta que aborda algunos aspectos históricos, teológicos, espirituales y de interpretación para el texto que hemos leído en este jueves. Miremos la propuesta histórica. Es el contexto de la Pascua. Este pasaje ocurre en el contexto de la festividad de la Pascua judía, que ya lo hemos dicho durante todos estos días anteriores. Una celebración de gran importancia para el pueblo judío en la vida religiosa y cultural de cada uno de ellos. Durante la Pascua, Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos que acudían al templo para celebrar esta festividad, lo que añade un trasfondo significativo al discurso de Jesús sobre el pan de vida. Un tema adicional: relevancia de la metáfora del pan. En el contexto de la Pascua, la metáfora del pan de vida adquiere un significado especial, ya que el pan es el elemento central en la celebración de la Pascua judía, simbolizando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y miremos la propuesta teológica, con dos temas importantes: Jesucristo como el pan de vida y la importancia de la voluntad del Padre. Hablemos de la primera: Jesucristo como el pan de vida. Jesús se identifica a sí mismo como el pan de vida, que desciende del cielo y concede vida eterna a aquellos que creen en Él. Esta afirmación resalta la centralidad de Jesucristo en la obra redentora de Dios y la importancia de la fe en Él como el medio de obtener
vida eterna. Miremos la segunda propuesta, la importancia de la voluntad del Padre. Jesús enseña que aquellos que vienen a Él lo hacen porque el Padre los ha llamado. Esta afirmación resalta la soberanía de Dios en la salvación y la importancia de responder a su llamado mediante la fe en Jesucristo. Ahora, miremos como un aporte espiritual que nos hace el relato que hemos leído en este día del Evangelio de San Juan. Dos temas fundamentales. Ya hemos hablado de ellos varias veces. La invitación a la fe en Jesucristo y la promesa de vida eterna, que es el tema central de este día. Vayamos a la primera propuesta, la invitación a la fe en Jesucristo. Jesús invita a todos a venir a Él y a creer en Él como el medio de obtener vida eterna. Esta invitación es universal y se extiende a todas las personas independientemente de su trasfondo o condición. Y miremos la propuesta de este día, la promesa de vida eterna. Jesús promete vida eterna a aquellos que creen en Él como el pan de vida. Esta promesa ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurándoles la seguridad de su salvación en Cristo. ¿Qué hemos de celebrar y cómo lo hemos de vivir? Pues Jesús quiere estar en el corazón del creyente. Jesús prometió quedarse en la vida de los discípulos, en medio de la comunidad. Por eso, en la comunidad lo celebramos a Él. Por eso, dentro de la comunidad celebramos su culto. Y el sacerdote consagra las especies de pan y vino para que se haga presente Jesús en medio de la comunidad y todos se alimenten de Él. De esta manera Jesús estará en el corazón, estará inmerso en la vida del creyente y en la vida del discípulo. Ahora tenemos esa propuesta interpretativa que nos tiene el evangelista Juan para este día. Dos temas importantes: Jesucristo como el cumplimiento de la Pascua y la importancia de la fe en Cristo. Hablemos de la primera, Jesucristo como el cumplimiento de la Pascua. En el contexto de la Pascua, Jesús se presenta como el cumplimiento y la culminación de la obra redentora de Dios. Su identificación como el pan de vida resuena con el tema de la liberación y la provisión divina asociada con la Pascua, lo que celebró el pueblo de Israel al salir de Egipto. Y segunda propuesta, la importancia de la fe en Cristo. El pasaje que hemos leído hoy enfatiza la importancia de la fe en Jesucristo como el medio de obtener vida eterna y nos desafía a confiar en Él completamente como nuestro Salvador y a encontrar nuestra satisfacción y plenitud en Él. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos leído hoy en el capítulo 6 del evangelista Juan y los versículos desde el 44 al 51? Pues el autor sagrado nos ofrece una enseñanza profunda sobre la naturaleza de la fe en Jesucristo como el pan de vida, en el contexto del tiempo de la Pascua. Este pasaje nos desafía a responder al llamado de Jesús, a venir a Él en fe y a encontrar en Él la verdadera satisfacción y vida eterna que solo Él nos puede ofrecer. Hemos llegado al final de nuestro encuentro, de nuestra reflexión, y supliquémosle al Señor resucitado que nos ayude a ser verdaderos y fieles discípulos. Para todos un feliz día
Que el Señor nos siga colmando de su alegría y también de su bendición. Felicidades, bendiciones.